pasada estuvimos trabajando con el concepto del tiempo narrativo, donde primero les enseñé o les presenté como la definición del tiempo narrativo, les presenté algunas diferencias entre el tiempo del mundo real y el mundo de la narración, y les dejé como un adelanto respecto a esto de los saltos temporales, como la radicalidad de algún estilo que apunta como a saltar muchas veces en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, en razón del presente, y les dije que estos saltos se les denomina anacronías. Entonces lo que vamos a ver hoy día es los tiempos narrativos, vamos a seguir con el mismo tema, pero hoy día lo que vamos a analizar o lo que vamos a conocer son los conceptos de anacronía y los tipos de anacronía. El objetivo del día de hoy es formular interpretaciones de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis. Entonces, tenemos en esta primera diapositiva una imagen donde aparece un reloj roto y me gustaría que alguien me dijera o que me interpretara por qué yo decidí poner este reloj roto en esta clase que se llama anacronía. Yo. Dígame. Porque al no ser lineal el tiempo se rompe, entonces hay saltos del pasado, saltos del futuro, saltos hacia del presente al pasado, del pasado al presente, entonces como que de cierta forma se rompe el tiempo. Perfecto. Entonces, decido poner esta imagen no por una cuestión como simplista, sino que la idea central de esta clase respecto a la anacronía es esta ruptura de la linealidad del tiempo. O sea, cada vez que existe una anacronía, piensen que el tiempo es una línea y cada vez que hay una anacronía, el tiempo se va a quebrar y se va a distorsionar en otras dimensiones o en otros espacios. Podríamos viajar al pasado, al futuro, podríamos volver al presente, después avanzar un poquito menos en el futuro, un montón en el pasado, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo el autor, a través de estas anacronías, lo que va a hacer es romper con la normalidad del tiempo en razón de lo que nosotros entendemos por normalidad, este tiempo lineal que avanza en una dirección del presente hacia el futuro. Entonces, para comenzar, igual como siempre, actividad inicial como título, y solamente tienen que poner las respuestas en su cuaderno. Las respuestas, las dos primeras, si no me equivoco, ¿sí? Están relacionadas con lo que ustedes entienden del concepto de salto temporal y de este tema de cómo se puede determinar y la narración. Dígame. No alcancé a notar el objetivo. Ah, perdón, no les di tiempo. Dele no. Les doy 2 minutos para que no tengan el objetivo. Perdón, no les di tiempo. Comiencen no. A no tener el objetivo y el título y nos vamos después con la actividad. Me emocioné, perdón. Vayan avisándome a medida que terminan. Déjenme agregar a la gente que se está conectando. Profe, Dígame. yo solo veo la pantalla del reloj, o sea, En eso estamos. la diapositiva del reloj. En eso estamos ahora porque El están hablando del título y título y el el objetivo. objetivo. Ah, Lo ya. que pasa es que delante me emocioné y avancé muy rápido. Entonces di espacio para que anotaran esto primero. Ustedes me dicen cuándo avanzamos. Termine. Yo también terminé. 1 minuto y avanzamos.
Ya, sigamos entonces. Ahora sí nos vamos con la actividad inicial. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí. Ya. Sí. Entonces, les decía yo que ponen título actividad inicial y solamente ponen las respuestas en su cuaderno, a la respuesta de estas 8 preguntas. Las 2 primeras están relacionadas con lo que ustedes conocen o saben del tema que vamos a tratar, como estas primeras ideas que van a tener, y las otras están relacionadas con el fragmento que aparece en el cuadrito de la izquierda. Entonces, son 8 preguntas a 2 minutos cada una, 16 minutos es un tiempo prudente. A partir de ahora, comiencen a trabajar. Si tienen dudas, me van preguntando. Cuando suene la alarma es que terminaron los 16 minutos. Profe, ¿qué es un momento temporal? O Ya, acuérdate sea, que el tiempo tiene 3 momentos. ¿Cuáles son los ya, 3 momentos del tiempo? presente, pasado, futuro. Ya, entonces, ¿cuál de ellos te va a permitir a ti determinar cuándo hay un salto? Mm, Profe, en la Dígame. 2, ¿en qué elemento temporal o qué momento temporal nos permite determinar la existencia de un salto temporal? Ajá. ¿Es en relación al texto No, no, o...? no. Esas 2 primeras preguntas son cosas que tú deberías conocer Ah, ya. previamente. Ya.
Profesor, Dígame. pero el elemento temporal también puede ser, pero eso es la 2. También puede ser, por ejemplo, el presente, pasado, Sí, pues futuro esos son los tres también. elementos. Te están preguntando cuál de esos tres es el más importante para determinar un salto temporal. Ah, ya. Gracias. ¿Cómo van? Bien, Terminando la 3. Les quedan 9 minutos y medio. pero estaría bien lo que puso, por ejemplo, el elemento temporal es presente porque es donde uno recuerda. Sí, perfecto. Ujú. Ahí yo puse que es por donde se hacen los flashbacks, los flash forward, el reconto. Si hay con que me digan que es el presente, está perfecto. Profe, Dígame. ¿a qué se refiere la 5? ¿Dónde ocurre la historia? El espacio físico.
Ya. ¿Cómo van? Quedan 4 minutos. En la 7. Voy terminando. Ya terminé. Ya. Dos minutos. Ya terminé. Profesor, Dígame. yo voy a la 7 pero estaría correcto que, por ejemplo, que cuando el hombre estaba pasando en una escuela y escuchó la campana, sería que es correcto que se complementa o se presente el salto temporal. Sí, ahí empieza el salto temporal. Ah, ya. Y el salto temporal sería: vuelven a mi mente los recuerdos de aquel día.
Exacto. ¿50 segundos? Terminé. Justo. Ya, comenzamos a revisar juntos entonces. Ya, necesito que alguien me diga qué es un salto temporal. ¿Quién me lo podría definir? ¿Qué me podría explicar qué es un salto temporal? Yo puse, es una anacronía. Por ejemplo, puede darse del pasado al presente, del presente al pasado y del pasado al futuro. Ya. Entonces podríamos decir que un salto temporal es cuando un sujeto se mueve de un tiempo a otro, ya sea hacia el futuro o hacia el Pasado. pasado, ¿ya? ¿Qué elementos temporal o qué Profe, momento del... Dígame. en la 1 yo puse que se puede estar en el presente, pero por algunos motivos de la historia puede volver al pasado o al futuro. Perfecto. Es como lo que dije yo con Yo, otras palabras. yo en la primera puse es un cambio de momento en una historia. Ya, un cambio de momento, sí, también sirve. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Ya, entonces nos vamos a la 2. No, yo puse casi lo mismo que en la atelier. Sí, sí, la idea es que como que compartan ciertos elementos como centrales. O sea, un salto en el tiempo es cuando una persona, un personaje se mueve de un momento temporal a otro, ya sea pasado o futuro, ¿ya? ¿Qué elemento temporal o qué momento del tiempo nos permite determinar la existencia de un salto temporal? La respuesta es como súper clave. El presente. El presente. Yo determino cuál es el presente y en razón de ese presente sé cuál es el pasado y cuál es el futuro. Entonces necesito siempre saber cuál es el presente en algún momento para determinar que efectivamente hay un salto temporal. Entonces el elemento más importante para la existencia del salto temporal es el presente, ¿ya? Yo puse el presente ya que es donde se determina el reconto, la premonición, el flashback y el flash forward. Perfecto. 3. ¿De qué trata el relato leído? ¿Qué me podría hacer como un resumen de qué se trata la historia? Yo, de una persona que vuelve a la ciudad donde vivía hace muchos años atrás y recuerda los buenos momentos que pasó. Ya, perfecto. Podríamos agregarle un detalle. Esta persona efectivamente vuelve al pueblo, a la ciudad donde nació, tiene un recuerdo de algo del pasado, pero ella vuelve por una razón. ¿Cuál es esa razón? Por trabajo. A supervisar el nuevo centro comercial. Exacto, por trabajo o a supervisar el nuevo centro comercial. Entonces, se trata de una persona que vuelve a su lugar de origen, a su ciudad de nacimiento, por trabajo, y dentro de este viaje que hace, ella recuerda algo como que marcó su infancia o su pasado, ¿ya? Yo puse trata de un chico que vuelve a su ciudad natal por trabajo. ¿Ya? Sí, también Eso puse sirve. yo. Sí, eso es como en resumen. ¿Quién es el narrador de la historia? Yo, una persona que vuelve a la ciudad donde vivía desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y puso El protagonista. un antiguo amigo de Blanca. Perfecto. El narrador es la persona que vuelve a la ciudad y tiene este recuerdo, y en este caso es el protagonista, ¿ya? ¿Cuál es el espacio donde ocurre la historia? Su ciudad natal. Ya, su ciudad natal, pero hay una cuestión más específica aún. Profe, mire. Dígame. ¿El Puse colegio? Avenida porque- del Río, calle del Espérame, Lago Viejo. pausa. ¿Por qué no es el colegio? El colegio no es un espacio físico porque se nombra en un recuerdo. ¿Te entiendo, no?
Sí. ¿Ya? Entonces, no es un espacio físico porque técnicamente no es físico, es un recuerdo, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo el Vicente, por ahí va la respuesta. Vicente, Profe, ¿era dígame. el camino que tomaba hacia el colegio? Ya, bien. Para ser más específico, el espacio físico de esta historia son las calles de la ciudad de origen del protagonista. Ese es como el espacio físico específico, las calles de la ciudad donde nació el personaje protagónico. Porque es más de una a las que nombra, ¿ya? Y a medida se supone que él va avanzando mientras le va pasando lo que le ocurre, ¿ya? Ese es el espacio. ¿Qué emociones podemos reconocer dentro de la narración? Nostalgia y tristeza. Nostalgia, ¿ya? Tristeza. No, sí. Felicidad. Melancolía. Melancolía, felicidad también en algún momento, porque siente como felicidad al volver a su ciudad natal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Hay Yo alguna puse más? Yo creo... tristeza porque dice tristeza, porque Sí. no había ido con tristeza, le dije en eso. Entonces hay tristeza, melancolía, nostalgia y felicidad en algún momento. Esos son como los 4 creo que hay, no creo que haya otro más. Seguimos. ¿En qué momento del relato se presenta un salto temporal? Hacía 10 minutos vuelven a mi mente los recuerdos. Y eso anoté. Ya, ese es hace 10 minutos que llegué a la ciudad que nací, me maravillo de ver todo lo que había caminado. Ya, sí, ahí podríamos decir que hay un salto temporal igual, porque él como que se da cuenta de que llevaba 10 minutos caminando, se da cuenta de todo lo que había recorrido. Después viene el concepto este de cuando suena la campana, y ahí inicia el salto temporal como más marcado. Entonces él suena la campana y viaja. ¿Dónde viaja? Al pasado, donde recuerda cierta situación, etc. ¿Ya? ¿Qué fragmento del texto es el que señala un salto temporal? Hay uno que es clave, que es una frase que dice aquí hay un salto temporal súper marcado. Hacía varios días que no había ido a clases. No, hay uno antes que es mucho más marcado, porque ese está dentro de. Perfecto. El fragmento que marca el salto temporal más importante del texto es vuelven a mi mente los recuerdos de aquel día que Blanca, bla, 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 bla. Nos despedimos. ¿Por qué? Porque esa frase que nos está indicando que la persona pasa de contarnos algo que está haciendo realmente a meterse a un recuerdo en su mente. Porque si yo saco esa frase, nosotros no vamos a entender nada de lo que está pasando después. No sabemos si efectivamente él llegó a una escuela, si se reencontró con alguien. Entonces, cuando nos dicen que es un recuerdo, logramos entender la continuación del texto. Y de hecho está con cursiva. Los que yo puse hacía varios días, me desperté de mis recuerdos y escuché la campana. Ya, pero como les digo yo, el más clave del texto es vuelven en mi mente los recuerdos de aquel día que Blanca y yo nos despedimos. Ese es como el más clave dentro del texto, ¿ya? Seguimos. Entonces, antes de meternos al tema de las anacronías, quiero hacer como un resumen de lo que vimos la clase pasada y también agregar algunos elementos que pudieron quedar en el aire, ¿ya? Existen 2 conceptos en narrativa para definir el tiempo. Está el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es el tiempo que se utiliza en la vida real. El tiempo de la historia es la forma en que los acontecimientos ocurren normalmente, o sea, en un orden lógico, que sigue en un orden temporal marcado desde el presente hacia el futuro, etcétera, ¿ya? Y están relacionados con el mundo real, o sea, toda historia que nos presente un orden lógico va a usar un tiempo de la historia como tipología, ¿ya? En otras palabras, es la manera ordenada y lógica que uno utiliza para ordenar los acontecimientos. Ahora, si este orden se rompe mediante una anacronía, o sea, mediante un salto temporal, vamos a saltar automáticamente a tiempo del relato. ¿Por qué? Porque solo dentro de los relatos yo puedo romper con la normalidad del tiempo. Entonces, tiempo del relato va a ser la forma en que el autor decide ordenar el tiempo dentro de su historia, ¿ya? Es un orden original, ¿por qué? Porque cada autor le da su orden a la historia que quiere entregarle, o sea, le da un orden especial a ese tiempo. Él lo puede empezar en el pasado, después saltar al futuro y después llegar al presente, puede saltar millones de veces en el tiempo, etc. Entonces, el tiempo de relato es la forma libre que el autor decide darle a los acontecimientos sin respetar las leyes del tiempo. En cambio, en el tiempo de la historia lo que se respeta es la ley del tiempo. El tiempo funciona como funciona realmente. ¿Se entienden las diferencias? Sí. ¿Sí? Ya. Les doy tiempo para que noten esto. Si quieren resumirlo, resúmanlo. Se puede resumir harto, de hecho.
Vayan avisándome cuando terminen. Vayan avisándome cuando terminen. Terminen. Ya terminé. 2 minutos más y avanzamos. Profe, ¿era real y radical? Sí, esos son como los estilos. Un minuto.
Terminé. Ya. Seguimos entonces. Entonces ya tenemos claro que existen dos conceptos relacionados con el tiempo, que es el de la historia, que está muy relacionado a las leyes reales del tiempo, y las del relato, que es cuando el autor puede saltar y no saltar en el espacio, en el tiempo, como quiera, ¿ya? Terminé. En razón del tiempo del relato es que aparece el concepto de la anacronía, que les mencionaba anteriormente en la clase la clase antepasada, que tiene que ver con estos saltos temporales, las cosas como que rompen con la normalidad del tiempo. Entonces, ¿qué son las anacronías? Aparecen cuando el autor rompe con la normalidad temporal, o sea, rompen con la ley natural del tiempo, esto de que avance linealmente, y rompe con la lógica real del tiempo. Entonces salta en el tiempo, desde el presente puede ir a cualquier dirección como él quiera, puede ir en un recuerdo o puede ir físicamente a ese lugar. Entenderemos entonces como anacronía a los saltos temporales que ocurren al interior de una narración, a estos saltos de tiempo, presente, futuro, etcétera, que ocurren dentro de la historia. Estos modifican el tiempo de la historia llevando al personaje desde un presente a un pasado o a un futuro. Y los saltos pueden ser físicos o psicológicos. ¿Por qué? Porque los saltos temporales pueden ser recuerdos, pueden ser memorias respecto a algo que ocurre, pero también puede ocurrir que un personaje pesque una nave, una cápsula y viaje efectivamente al pasado, físicamente. Entonces también tienen que tener ojo, existen los dos tipos, ¿ya? El viaje mental, el psicológico, y también existe el viaje físico, o sea, efectivamente el personaje se mueve temporalmente al pasado o al futuro. Y las anacronías tienen una definición que las vamos a ver a continuación. Pueden tomar apuntes. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Como la definición básica de la anacronía. Creo que lo que me faltaba agregar era esto de que existen unas físicas y unas psicológicas. Si tienen alguna duda, vayan preguntándome. No, profesor, yo no tengo dudas. Ya, entonces anota nomás mientras tanto. Bueno,
Profe, Dígame. sí, una pregunta como rebuscada. Si yo físicamente salto al futuro, ¿Ya? ¿ese futuro se convierte en mi presente? Claro. Pero la gracia es que tú siempre como lector, porque aquí ya estamos hablando como desde la posición del lector, tú como lector ya sabes que ese no es el presente de la historia, es el presente que está viviendo solo el personaje. Ah. Listo, profesor, ya terminé de copiar. ¿Ya? Ya terminé. ¿Ya? 2 minutos y seguimos. Vayan avisándome los que terminaron. Terminé. Ya. Déjame que estoy bien revisando el chat que alguien escribió. Un minuto. Lo que vamos a ver ahora es las definiciones de las anacronías o las clasificaciones de anacronías. ¿Ya? ¿Avanzamos? ¿Puedo avanzar? Sí. Seguimos entonces. Entonces, las anacronías se van a definir en dos grupos. Primero, las que van hacia el pasado, o las anacronías que son viajes al pasado, y las anacronías que son saltos hacia el futuro. Las que son al pasado se van a denominar analepsis, y las que van al futuro se van a llamar prolepsis, ¿ya? Las analepsis se dividen o se separan en dos grupos, y esto quiero que más o menos entiendan cómo es la lógica. Primero, hay dos grupos que son los del pasado y los del futuro, y dentro de ellos se van a definir en razón del tiempo que duran los saltos temporales. Hay unos saltos temporales muy cortos y hay otros que son muy largos o extensos. En razón del tiempo que duran los saltos en el pasado, se van a definir por raconto o flashback. El flashback es el salto breve hacia el pasado
y el raconto es un retroceso de manera extensa, o sea, dura mucho rato, ¿ya? Por otro lado, en los viajes al futuro, en las prolepsis, está la premonición, que es un salto al futuro extenso, y el flash forward, que es un breve salto temporal. Si se dan cuenta, ambos saltos, ya sea al pasado o al futuro, que son breves, empiezan con la palabra flash. Eso tienen como guardarlo en su cabeza, ¿ya? Entonces, tenemos anacronías divididas en saltos al pasado, tenemos anacronías en saltos hacia el futuro. Las anacronías en salto al pasado, que son las analepsis, se dividen en raconto, que es el salto extenso al pasado, y el flashback, que es el salto breve al pasado. Y las prolepsis, que son los saltos al futuro, se dividen en premonición, que son los saltos largos al pasado, o sea, al futuro, perdón, y los flash forward, que son el salto temporal hacia el futuro, pero breve, ¿ya? Anoten esto, traten de hacerlo lo más resumido posible. Si quieren anotarlo todo, anótenlo todo, pero pueden resumirlo también, sobre todo las definiciones de abajo. Profe, Dígame. la premonición es como, por ejemplo, cuando alguien está viendo, no sé, por ejemplo, una película o, no sé, una serie, y al principio le muestran, no sé, el final de la historia, y durante la historia le van contando cómo sucede lo que le mostraron al principio. Sí, puede denominarse eso una premonición. Claro, es un suceso como un momento como muy largo que se muestra del futuro y después te explican. Ahora, en ese caso, lo que tú me estás diciendo, yo creo que eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque si te muestran, por ejemplo, el asesinato, ese es el presente. Y después hay un salto al pasado para explicarte el asesinato. Por ende, ahí lo que hay es un raconto. Una premonición sería, por ejemplo, yo estoy aquí y me pongo a pensar qué voy a hacer en la semana. Y empiezo a hacer una lista de las cosas que voy a hacer en la semana. Y un reconto sería como que pasara esa semana y decir, a ver, hice esto, también hice esto, no hice esto, tengo que hacerlo. Exacto, eso. Por ejemplo, cuando está Megamente cayendo y después le dice, les voy a contar cómo llegué aquí, sería un salto al pasado, ¿cierto? Claro, ahí sería un raconto. Qué loco. Profe, ¿cómo se escribe breve? B larga E, o sea, B larga R E V E. Profe, ¿qué significa abrupto? Que es como de golpe. Por ejemplo, déjame, esa aparece acá, en el flashback. Por ejemplo, tú vas caminando y de repente hay como se te viene una imagen de golpe a la cabeza, de algo que pasó ayer, por ejemplo. Ya entendí. Siempre uso este ejemplo. Cuando se te pierde la llave o se te pierde algo y tú buscáis como loco y no podías encontrarlo.
pero tú sabís que está en algún lado. Entonces no te acordáis, y de repente estáis como caminando y se te viene como la imagen de dónde está la llave a tu cabeza. Y vais y ahí está. Eso es un flashback. Gracias. Es como una imagen. ¿Más dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Vayan avisándome cuando terminen. Terminé. Ya. ¿Alguna duda con lo que se presentó? Terminé. ¿Con lo que notaste? ¿No? ¿No? Profe, Dígame. es una pregunta, pero no es de esto. Al final de hoy tenemos consejo de curso. ¿Existe consejo de curso ahora? ¿O? Todavía. Nos mandaron un correo ayer respecto al uso de algunos horarios, como por ejemplo el de atención de alumnos, el de consejo de curso y el de atención de apoderados. El lunes nos van a dar como la indicación de qué va a pasar y esto empezaría a funcionar la próxima semana. Esta era como la semana de pruebas. Todos los profes dicen cosas. Claro, estamos como regularizando el sistema. Por ejemplo, ahora para mí ya es como, ya se regularizó, o sea, funcionan las clases para mí. Al principio era todo duda, pues no sabíamos si funcionaba, cómo íbamos a funcionar. En cambio, y ahí a medida que van funcionando, vamos agregando cosas. Profe, Dígame. ¿en la vida real puede pasar una premonición? ¿Sí, pues? ¿Y cómo? Ah, en la premonición, perdón. No, pues. Como un salto extenso, no, pues, no se puede. A no No, ser que podría ser un sueño, quizás. como los sueños premonidores. Claro, podría ser como en un sueño, sí, podría ser. Se podría determinar como una O premonición. cuando te leen el tarot y te dicen tu futuro. Vas a morir, lo único seguro. Claro. Terminé. En ese caso podría ser. ¿Quién más ya terminó? Terminé. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Terminé. Yo ya terminé. Terminé yo también. Yo también. Ya, entonces, voy a saltar Yo a la también. otra diapositiva, a la última.
Son las 11:12 y les voy a explicar la actividad, que acuérdense que ayer empezamos a hacer una actividad y les dije que hoy día tenían que terminarla, pero le agregué otra cosa, por ende les voy a dar tiempo para hacerla, ¿ya? Pero préstenme atención. Voy a cambiar de diapositiva. La actividad de ayer era la de noticia de un secuestro, que es la que empezamos a trabajar, que era esta la lectura de las periodistas que fueron secuestradas, etcétera, y ustedes trabajaron y me mandaron el avance hasta la pregunta 3 después de la lectura, o sea, hasta esta parte, que era desarrollar las 11 actividades, ustedes llegaron hasta la 3. ¿Qué les falta hacer? Les falta hacer de la 3 a la 11, les falta hacer la lista de hechos ocurridos durante el relato, o sea, este listado, y decirme qué tipo de órdenes hay, si está ordenado en tiempo temporal de la historia o está desordenado, ¿ya? Y le agregué una nueva tarea, y es que busquen dentro del texto si existe algún salto temporal reconocible, anoten el fragmento y me digan si hay una analepsis o una prolepsis. Y puntualiza qué tipo, si es un raconto, un flash forward, un flashback, lo que sea, ¿ya? Entonces, como quedan 17 minutos, vamos a usar este tiempo para que sigan en el trabajo, sigan avanzando, y el resto va a quedar como tarea que me tienen que presentar al inicio de la próxima clase. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, en el tiempo que queda, empiecen a trabajar, a terminar la actividad del libro, que es lo que estaban haciendo ya, y al inicio de la clase del día lunes, creo que es la que tenemos la otra clase, ¿no? ¿O el martes? El miércoles, no, el lunes. Sí, pues al inicio de la clase del lunes, no tenemos el lunes, tenemos el miércoles. Sí, miércoles, jueves y viernes. Al inicio de la clase del miércoles revisamos todo terminado. ¿Estamos claros? Sí. Ya, entonces les voy a dejar esta diapositiva puesta para que avancen con la actividad y si tienen dudas con la actividad me vayan preguntando. Profe, ¿vamos a pedir avance hoy día o no? No, hoy día no voy a pedir avance porque voy a pedir que al inicio de la clase, o sea, de aquí a la clase del miércoles me tienen que mandar la actividad terminada. Ya. Profe, no encuentro la actividad. ¿Perdón? No encuentro la actividad, le hice en mi cuaderno, le mandé hasta los avances, pero no la encuentro en mi cuaderno. Debería estar en la clase previa a la que anotaste ahora, pues. No, sí, es que creo que me salté página. Ya la encontré. Sí, me salté una página. Denme un segundo. Ya, volví. Profe. Dígame. La pregunta 8 dice, ¿qué importancia tiene la descripción detallada de Marina para de Marina para la narración? Ya. Acuérdate que al final de la historia aparece este personaje que era otra persona que también tenían secuestrada. ¿Te acuerdas? Sí. Ya, entonces a ella se le describe físicamente como con mucho detalle, dice que está muy flaca, que tiene un color de piel muy raro, que parece que está muerta, que es como un muerto vivo, etcétera. Lo que te están preguntando a ti, ¿por qué crees tú que el autor decide describir tan bien a ese personaje en razón de lo que continúa después? Porque acuérdate que después dicen, este debe ser el lugar donde
la gente viene a morir o tiran a la gente que va a morir, algo así dice uno de los personajes. Entonces, ¿por qué es importante que la describan tanto a Marina? Profesor, Dígame. o también de un salto temporal que vi en el libro, también puede ser que, por ejemplo, que a la Maruja estaba sospechando de algo, que si la iban a secuestrar, al igual que las otras periodistas. Eso Sí, también ahí, tiene creo que que ver por ahí con hay un salto un... temporal. Sí, creo que por ahí hay un salto temporal. Cuando algo algo parecido a lo que estás diciendo tú, como que ella se acuerda Sí. de algo. Ah, profe, pero aquí sí hay una premonición Sí, pues. en el texto. De hecho, hay una pregunta donde se dice. Que para mí en ese salto temporal sería un flashback. Ya, pues Igual. anótalo y lo revisamos. Ya, gracias. ¿Cómo van? Están muy callados. Sí, bien, profesor. Todo bien. Gracias, Martín. Profe, yo no entiendo la 10. Léame la pregunta. A partir del título, ¿cómo se relaciona el género narrativo con el género periodístico en este relato? Ya. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cuál es el título de la obra? Noticia de un secuestro. Ya. Entonces, yo te podría preguntar a ti, ¿el texto que leíste es una narración o es una noticia de algo que le ocurrió a alguien? Una narración. Ya. Pero podríamos decir que tiene algunos elementos que se puedan relacionar como con una noticia. Sí. ¿Cuáles? Una noticia sobre la desaparición de Marina y después la de Maruja y Beatriz. Ya, perfecto. Entonces ahí tú me estás respondiendo la pregunta. Efectivamente, este texto que ustedes están leyendo pareciera ser que es una narración, pero también tiene como tintes de noticia, porque se está informando sobre un acontecimiento. Ya. El acontecimiento es ficticio. Claro, es ficticio, pero se utiliza como en el mundo dentro de la historia, pareciera ser que es real. No sé si me explico, es como una realidad dentro de ese mundo posible. En la ficción es real. Realidad. Claro.
Sofía Bustamante llegó. Sofía Jara. María Paz Ramírez. El Benjamín Rivas. Y Daniela Tapia. La Sofía Bustamante está en el chat. Sofía Bustamante, Ah, sí, dígame. Ja. que estaba preguntando por ti porque no estabas presente en la lista. Ah, es que justo no escuché porque estaba diciéndole una cosa a mi mamá. Sí, pero ya te dejé presente. Ya, gracias. Chiquillos, de los que están presentes, ¿cuántos tienen la claridad de que sus papás saben que hoy día hay reunión de apoderados? Yo no. Mi mamá sí. La mía, la mía. La mía. No Mi sé mamá si sí mi sabe. mamá sabe. Estoy con mi papá. Yo tampoco sé si mi mamá sabe. Está en teletrabajo ahora. Ya, pero escúchenme. La mía Infórmenle a sabe. sus papás hoy día durante el día que hay reunión de apoderados, que creo que avisaron por el grupo de WhatsApp de los apoderados. Ah, sí. ¿A qué hora es? De 6 a 7. En el colegio. Ah, mi mamá no va a poder asistir, creo. Cualquier persona que no pueda, pero tenía la intención de estar, que le avise a la directiva. Profe, no entendí la última actividad. ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿De la del Power o de la del libro? La de la diapositiva. ¿La que está en rojo? Sí. Ya, lo que tienes que hacer es buscar dentro de la historia que leíste, la de la noticia de un secuestro, si hay algún ejemplo de saltos temporales. Algún ejemplo. Lo anotas en el cuaderno, el ejemplo, el fragmento donde aparece el salto temporal, y lo clasificas. Me tienes que decir si es una analepsia o una prolepsis, y si es una analepsia, decirme si es flash, o sea, raconto o flashback, y si es prolepsis, tienes que decirme si es premonición o flash forward. Eso es clasificarlo, reconocer una, anotarla y clasificarla. Ya, gracias. Chiquillos, estamos en la hora, son las 11:32, faltan 3 minutitos, pero como les decía, esta actividad tiene que estar terminada para la clase del miércoles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De aquí al miércoles, antes de la clase, del horario de clase, me tienen que mandar la actividad a mi correo. Igual por fotografía. ¿Estamos claros? Sí. O sea, tienen el plazo máximo para enviarme la actividad, la hora de inicio de la clase del miércoles. Ya. ¿Ya? Ya. Eso. Si no tienen dudas, si no tienen algún comentario, etcétera, se pueden empezar a desconectar. Chao, profe. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe, cuídese. Chao, Nos vemos. cuídense.
Chao, profe, que le vaya bien. Chao, igual ustedes. Chao, profe. Chao, profesor. Chao. Que tenga un buen día. Igual Chao, ustedes. profe. Gracias. Cuídense. Cuídese. Profe, terminé, se lo envió al correo. Sí, me lo mandas al correo. Chao, profe. Chao.